Estimados estudiantes, tengan con ustedes muy buenos días, ¿sí? Para continuar con nuestra clase de razonamiento verbal, ¿correcto? Muy bien. A ver, hoy hemos preparado un tema, ¿sí? Interesante, porque en el razonamiento verbal todo tiene que ver con el análisis, la interpretación, el razonamiento. Y eso me lleva a descubrir, eso me lleva a desarrollar mi pensamiento. Por eso es uno de estos cursos para razonar y pensar. No es un curso para memorizar, ¿sí? Atentos a ello. Parto de la memoria, pero no me quedo ahí, sino con el razonamiento avanzo dos, tres pasos más en el sentido de que a través de mi análisis, de mi razonar, llego a descubrir realidades, ¿correcto? Muy bien. Hoy hemos preparado el tema, ¿sí? Número 7. Muy bien. A ver, vamos a ver qué es lo que tenemos. Correcto, ¿sí? Veamos la siguiente imagen. Dice, lee y analiza. Por favor, lee y analiza los dos textos, ¿correcto? A ver, por favor, lea. Le acompaño con la lectura. Dice, en el Renacimiento se produjo un desarrollo de la narrativa. Se escribieron obras de ficción que constituyen el inicio de la novela moderna. Una muestra significativa es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muy bien, tenemos una pregunta ahí, atentos. Dice, ¿de qué trata el texto que está leyendo los jóvenes? Se están preguntando por el tema, ¿correcto? ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el tema, correcto, que están leyendo los jóvenes? A, del Quijote. B, del Renacimiento. C, de Sancho Panza. D, de la narrativa contemporánea. ¿Cuál crees que es el tema de lo que están leyendo los muchachos? A ver, los escucho. ¿Mm? A ver, ponte a pensar. Si gustas, vuelves a leer. En el Renacimiento se produjo un desarrollo de la narrativa. Se escribieron obras de ficción que constituyen el inicio de la novela moderna. Una muestra significativa es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muy bien, ahora sí. ¿De qué trata el texto que están leyendo los jóvenes? ¿Cuál es tu respuesta? A ver, los... ¿Cuál sería? ¿Sería la letra A? ¿Sí o no? ¿El texto está hablando sobre Don Quijote o Don Quijote simplemente es un ejemplo para poder demostrar algo ahí? Claro, no está hablando del Quijote, no se dice nada del Quijote. ¿Mm? ¿Están hablando de Sancho Panza? A ver, Don Quijote de la Mancha. ¿Hablan de Sancho Panza? Peor, está muy, está muy lejos eso. Entonces, ¿cuál sería? A ver, estimados estudiantes, ¿de qué trata el texto? ¿Trata de la narrativa contemporánea o del Renacimiento? Muy bien. Yo sé que todos han coincidido. El tema de lo que están hablando los chicos son el Renacimiento, ¿correcto? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Hablar del tema y del subtema, ¿correcto? De un texto. Muy bien. Avancemos. Veamos y conozcamos un poco más qué es lo que tenemos. A ver, entonces el tema de hoy, ¿sí? Se titula El tema y los subtemas en un texto, ¿correcto? Muy bien. A ver, ¿qué entendemos en primer lugar el tema de un texto? ¿Qué es el tema? Profesor, a veces estoy leyendo y en el examen y en una práctica siempre hay una pregunta como por ejemplo, ¿de qué trata el texto? Te están preguntando cuál es el tema del texto, ¿correcto? Te están preguntando por el tema del texto. Entonces, conozcamos un poco. Dice, el tema de un texto. El tema es el asunto o motivo de que trata. Es decir, el tema es el asunto o motivo de que trata el autor. El autor va a hablar de algo. El autor va a hablar de un tema. Es decir, de un asunto, de un problema, de un motivo.
De todo lo que dice, de todo lo que habla, eso va a ser el tema. Por ejemplo, a ver, atentos a esto. ¿Tú te has dado cuenta que a veces eh, estaban conversando tus amigos, ¿sí? Y de pronto tú llegabas en el salón, el recreo o por tu casa, tienes amigos, ¿sí? Y de pronto ellos se reían, todo ello, y tú les preguntabas, ¿y de qué se ríen? Oye, ¿de qué están hablando? ¿De qué tema están hablando? Ellos te dicen, no, nada. Y de pronto la otra amiga, sí, estamos hablando de, del problema de que sucedió en el colegio. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿El problema? ¿El evento? ¿La situación del colegio? Entonces, fíjate, el tema viene a ser el asunto, el problema que habla el autor en todo el texto. Profesor, ¿el tema está desde la primera palabra hasta la última palabra? Sí, ese es el tema. ¿Correcto? Lo podemos identificar respondiendo a esta pregunta. A ver, después de que yo ya terminé de leer, ¿sí? Me puedo hacer una pregunta. ¿De qué trata el texto? Entonces mi cerebro rápidamente responde. ¿Correcto? Sí, nuestro cerebro siempre está respondiendo a algo. Aunque no le pregunten nada, pero ya está analizando ya internamente. Es una naturaleza de nosotros. Muy bien. Entonces, pero a esto le vamos a agregar algo más, ¿correcto? Fíjate. Profesor, yo ya sé qué es el tema. El tema es el asunto, problema que habla el autor, ¿correcto? Entonces, el tema en el texto es el asunto, problema que el autor va a hablar de la primera hasta la última palabra. ¿Qué más? Para poder identificar el tema, me voy a hacer dos estrategias. Uno, que ya tenemos frente a nosotros, la estrategia de la interrogante. ¿De qué trata el texto? Mi cerebro responde. Ah, ya. Y te voy a dar otra estrategia, que también es importante, ¿correcto? Es una estrategia importante que va a complementar a esta. Fíjate, la otra estrategia es la estrategia del rastreo. Profesor, ¿qué significa eso, que la estrategia del rastreo? Atentos, explico. Tienes la estrategia de la interrogante, la que tenemos frente a nosotros, de qué trata el texto, hacerse la pregunta, y la otra es la estrategia del rastreo. Profesor, ¿en qué consiste eso? Fácil, fíjate ahora. El rastreo significa que lo vamos a identificar el tema identificando la palabra que más se repite en el texto. Atento. Si el tema del texto es la venganza o, digamos, ya, el coronavirus, ¿ya? El coronavirus, ese es el tema del texto. ¿De qué trata el texto? Del coronavirus. Entonces, ¿cómo voy a utilizar la estrategia del rastreo? De la siguiente forma. Si mi tema es una palabra que más se repite en el texto, entonces yo tengo que subrayar la palabra que más se repite en el texto. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente. Estimados estudiantes, sí, este es mi texto. La palabra X se repite varias veces en el texto, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a rastrearlo, que yo voy a rastrearlo, que yo voy a rastrearlo, que yo voy a rastrearlo. Y en el momento de rastrearlo, significa que esa palabra X se viene repitiendo. Profesor, ¿y se va a repetir tal cual o va a utilizar un sinónimo? Excelente. Buen análisis. La pregunta es de qué trata el texto y también te puede encontrar el tema. Pero la pregunta, la estrategia del rastreo significa que yo voy a rastrear la palabra que más se repite en el texto. Y he puesto ahí que sea X. Ejemplo, ¿no? Pero profesor, X se va a repetir en todo. Sí, pero no se va a repetir con la misma palabra, sino que el autor es agudo, inteligente, perspicaz. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el autor va a referirse a X, pero con un sinónimo. ¿Entendió? Con un sinónimo. También se puede referir a X
eh, con una palabra que signifique próximo a la palabra X o con un pronombre, ¿correcto? Entonces, estimados estudiantes, tienen dos estrategias. La estrategia de la interrogante y del rastreo, ¿correcto? Eso es excelente. Lo vamos a corroborar. Muy bien. Entonces, continuemos y vamos a ver qué más tenemos. Pero no te olvides que el tema es el asunto que habla el autor en todo el texto. ¿Ok? Que quede claro todo ello. El tema es la idea general que está en todo el texto. ¿Correcto? Muy bien, avancemos. Entonces, atentos. ¿Cómo debe formularse el tema? Ya, ese es algo importante también. ¿Sí? Atentos. A ver, estimados estudiantes, lo que yo quiero que ustedes sepan es lo siguiente, que siempre se confunden cuando escriben el tema. El tema lo ponen verbo, le agregan muchas cosas y no. El tema nunca lleva verbo. ¿Por qué? Porque simplemente es un sintagma nominal, es decir, es una frase, ¿correcto? Entonces, puntualicemos. ¿Cómo debe redactarse el tema? En forma de sintagma nominal, es decir, una frase no lleva verbo. Y eso dice en el punto siguiente, no debe utilizarse ningún verbo. La formulación ha de ser lo más concreto y precisa y debe recoger con exactitud el asunto tratado. Excelente. Eso es el tema y debo formularlo de ese sentido, ¿correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, el tema puede ser cualquiera. De lo que existe, de lo que no existe, de lo que se puede inventar, de una planta, de un aire, de un personaje, de una nación, etcétera. Entonces, profesor, ¿el tema puede ser, por ejemplo, la contaminación ambiental? Claro que sí. ¿El tema, profesor, puede ser la soledad? Claro que sí. ¿El tema puede ser el Perú? Claro que sí. ¿El tema puede ser Francisco Bolognesi? Claro que sí. Muy bien, estimados estudiantes, espero que hasta ahí hayan entendido por qué este tema es complejo. Aparentemente es fácil, pero casi nadie coincide. ¿Por qué? Porque no se trabaja como es, ¿entendido? Entonces, profesor, ejemplos. América Latina, ¿puede ser un tema? Sí, porque el autor va a hablar de ello. Profesor, la libertad. El autor va a hablar de la libertad en todo el texto y se va a repetir en todo el texto. La gran soledad también. Francisco Pizarro, son ejemplos para que te des cuenta que el tema puede ser cualquier índole. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, aclarado, el tema nunca lleva verbo. Y si por ahí en la alternativa o tú quieres formular tu tema y en la hoja de trabajo te dicen descubre el tema y de pronto tú lo redactas con un verbo, entonces ahí tienes que darte cuenta que debes recordar la teoría. Ah, profesor, ya recordé. El tema nunca lleva verbo. Excelente. Avancemos. A ver, vamos con un ejemplo, ¿correcto? A ver, por favor, lean el ejemplo. ¿Sí? Por favor, lean. Les acompaño con la lectura. Dice, se ha comprobado que en los últimos 100 años la temperatura media del planeta ha aumentado entre 0,3 y 0,6. Este hecho se denomina calentamiento global. El calentamiento global puede deberse a un incremento del efecto invernadero de la atmósfera. Determinados gases contaminantes hacen que ese efecto sea mayor de lo normal y las temperaturas suban demasiado. El principal efecto del calentamiento global son las sequías prolongadas. Estas sequías pueden alterar profundamente el clima de una región y originar procesos de desertización. Muy bien. Profesor, ¿cuál es el tema? Ya lo tenemos, ¿correcto? Sí, ya está el tema. Tú te preguntas rápidamente, ¿de qué está hablando el autor? Ah, está hablando sobre, no sé, profesor. Entonces, cuando estás en duda, aplicas, ¿cuál aplicas? La estrategia del rastreo. Es la palabra que más se repite en el texto. Muy bien, veámoslo.
Se ha comprobado en los últimos 100 años la temperatura media del planeta ha aumentado a 0,3 a 0,6. Este hecho se denomina calentamiento global. El calentamiento global, ya, profesor, acá se repite 2 veces. Puede verse un incremento, muy bien. Sigo buscando, calentamiento global. A ver, acá hay otra vez. Muy bien. Estimados estudiantes, he hecho la estrategia del rastreo. La estrategia del rastreo implica, sí, ubicar la palabra que más se repite. Y si se está repitiendo ello, entonces significa que eso es el tema, ¿correcto? Muy bien. Y así en temas complejos, textos complejos, podemos encontrar, ¿correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, quiero que sepan que las dos estrategias son válidas. ¿De qué habla el autor? Del calentamiento global. ¿Cómo lo rastreo? Identifico la palabra que más se repite. ¿Quedó claro? Mucho mejor. Muy bien. Entonces, avancemos. Veamos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? El subtema. A ver, porque nuestro tema es titulado el tema y el subtema, ¿correcto? Ya vimos el tema. El subtema dice, ¿qué son los subtemas? Es más fácil todavía, fíjate. Los subtemas son los aspectos del tema que se desarrollan en el texto. Ten presente que hay una correspondencia entre subtema y párrafo. Es decir, un subtema puede desarrollarse en uno o más párrafos. Asimismo, recuerda que un subtema se escribe al igual que el tema con sintagma nominal. Es decir, una frase cuya palabra más importante es el sustantivo. Estimados estudiantes, ¿qué es el subtema en palabras sencillas? El subtema viene a ser el tema que presenta cada párrafo. Si yo tengo 4 párrafos, entonces serían 4 subtemas. ¿Entendieron? Si yo tengo 2 párrafos, entonces ¿cuántos subtemas voy a tener? Voy a tener, ¿sí? 2 subtemas. ¿Correcto? Muy bien. Dice el tema, ¿de qué trata? Tema, ¿de qué trata el texto? Subtema, ¿qué aspectos del tema se desarrollan en el texto? Si yo tengo, ¿correcto? Si yo tengo el texto que está formado por 4 párrafos, entonces voy a tener un tema. ¿Y cuántos subtemas? 4 subtemas. Ojo, pero ahí hay un detalle. Atentos a ese detalle. Vamos a suponer que mi texto está formado por 4 párrafos. Profesor, ¿necesariamente tengo que tener 4 subtemas? Sí, pero, atento al pero, siempre y cuando el texto 1, el texto 2, el párrafo 1, el párrafo 2, el párrafo 3 y el párrafo 4, cada uno no se relacione. Porque vamos a suponer, ya, si cada uno no se relaciona, entonces, ¿qué significa? Están hablando en sí del mismo tema, ¿correcto? Pero el subtema, en el primer párrafo, habla de X. En el segundo párrafo habla de Y. El tercer párrafo habla de A. Y el cuarto párrafo también habla de A. ¿Qué significa eso? Que ahí tengo que analizar. Acá encontraré un subtema porque habla de X. Acá en el párrafo 2 hablo de Y. 2 subtemas. Pero el párrafo 3 y el párrafo 4 están hablando casi de lo mismo. Entonces, ya no tendré 4, sino tendré 3. ¿Por qué? Porque el 3 y el 4 se relacionan. Muy bien, veamos en un esquema. A ver, los subtemas o temas específicos expresan diferentes aspectos del tema, correcto. El tema es el asunto, problema que el autor habla en todo el texto, ¿correcto? Muy bien. Ahora, dice, el subtema, ¿cuántos párrafos tengo? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos subtemas tengo que tener? 4, profesor. Sí, siempre y cuando no pase lo que les acabo de decir. A ver, subtema, párrafo 1, correcto. Párrafo 2, subtema. Pero ¿qué pasa con el párrafo 3 y el párrafo 4? Les dije, va a presentar un solo subtema. ¿Por qué? Porque el párrafo 3 y el párrafo 4
están hablando de lo mismo. Entonces, simplemente es un subtema. Pero, ¿qué pasaría si el párrafo 3 está hablando independientemente de otra cosa? Entonces, ahí sí, tendríamos que tener 4 subtemas. Veamos en un ejemplo. A ver, tenemos el ejemplo, ¿correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, ¿sí? Tengo el texto con el tema las células madre, ¿correcto? Entonces leo. Las células madres, también llamadas primordiales o progenitores, son células que tienen la capacidad de desarrollar y desenvolverse como células sanguíneas, ya sean glóbulos rojos, blancos o plaquetas, ¿correcto? Las células progenitoras se producen en la médula ósea y en la sangre ubicado en el interior del cordón umbilical del bebé recién nacido. Un trasplante de células madres sirve para tratar varias enfermedades y trastornos genéticos que afectan a la sangre y el sistema inmunológico, como la leucemia y el linfoma. Las células madres pueden ayudar a mejorar la capacidad de producción de sangre libre de enfermedades transmisibles. Al generar glóbulos blancos, contribuyen a activar el sistema inmunológico. Muy bien, primero identifiquemos el tema. No hay que confiarnos mucho. Si es las células madres, vamos a demostrarlo. Profesor, ¿de qué está hablando? Ya, vamos a ver de qué está hablando, ¿correcto? Muy bien, a ver, las células madres. ¿Correcto? Acá están las células madres. Vamos a buscar si se repiten, ¿correcto? Las células madres, también llamadas primordiales, progenitoras, células que tienen la capacidad de desarrollarse como células sanguíneas, ya sean, muy bien, las células progenitoras, ahí está. ¿Quiénes son las madres? Las progenitoras. La célula madre, ahí está. Ahí está. Palabra que más se repite, ¿correcto? ¿Entendieron hasta ahí? Muy bien. El tema, acá está el tema. Los subtemas vienen a ser de lo que habla cada párrafo. ¿Cuántos párrafos tengo? 4. Entonces vamos a ver. ¿Acá de qué está hablando? Está hablando de su funcionamiento. Dice, tiene la capacidad de desarrollar y desenvolverse. Su funcionamiento. Muy bien. Las células progenitores se producen en la médula. ¿De qué está hablando acá? De su producción. Mire, ¿se da cuenta? La trasplante de las células madres sirve. Entonces, ¿de qué está hablando? De su utilidad. Las células madres pueden ayudar a la producción de sangre. ¿Qué está hablando? De su beneficio. Estimados estudiantes, como podemos ver, de esta forma se tiene que trabajar, ¿correcto? Para poder entender. Muy bien. Ojo a ese punto importante. El texto es una gran estructura de palabras. Se relacionan, significados, etc. Entonces yo tengo que saber en el momento de analizar que todo está relacionado, que todo está debidamente interrelacionado una palabra con la otra. ¿Correcto? Muy bien. A ver, sigamos. Sigamos con nuestra clase. Pero hasta ahí ha quedado claro. ¿Correcto? Muy bien. A ver, tenemos, ¿sí? Tenemos nuestra hoja de trabajo, ¿sí? Tenemos nuestra hoja de trabajo, ¿sí? Perdón, a ver, ¿qué pasó acá? Ya, a ver, tenemos nuestra hoja de trabajo. A ver, muy bien, acá está. Identifica el tema y subtema del siguiente texto. Muy bien, acá están. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Estimados estudiantes, vamos a aplicar lo que yo les he enseñado en la teoría, ¿correcto? Aplicar cuando voy a encontrar el tema, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplicar dos estrategias. Primero, naturalmente, hay que leer, subrayar las palabras por ahí, más importantes. Y luego aplicar las dos estrategias. La estrategia de la interrogante, de que habla el autor, y la estrategia del rastreo, la palabra que más se repite. Y en los subtemas, profesor, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a identificar los párrafos y tengo que analizarlos. Si cada párrafo habla de sí, entonces la cantidad de párrafos corresponde a la cantidad de subtemas.
Y acá también, sucesivamente. ¿Correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, estamos llegando al final de la clase. Espero que hayan entendido, espero que ustedes apliquen las estrategias, ¿correcto? Que es muy importante. Cualquier duda, cualquier por ahí que no hayan entendido, tenemos el grupo de WhatsApp y por ahí nos comunicamos, ¿correcto? La hoja de trabajo me presentan el día domingo. Espero que en la semana haya algunas preguntas para poder fortalecer, sustentar algunas ideas. ¿Sí? Muy bien, estimados estudiantes, nos vemos y espero que se cuiden. Hasta la próxima.